Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, muchachos. Quiero darle ánimo. Ya estamos, yo creo que a la mitad del proceso. Así que vamos con todo nomás. Ustedes que son cuarto ya tienen que estar un poco más ansiosos por este tema de esto que está acá, que nos tocó. Pero ya queda poco. Vamos a la mitad del camino, ¿ya? Así que vamos con todo el FUA. Y hoy les vengo a hablar sobre la legislación laboral. ¿Ok? Esto es para el optativo de religión. Hoy día vamos a reconocer los mecanismos e instituciones que resguardan los derechos laborales en Chile, considerando los descansos, protección de maternidad y sindicalización. Bien, chiquillos, ¿conocen o han escuchado hablar acerca de qué es el concepto de legislación, contrato de trabajo, leyes laborales, pre y postnatal, derecho a descanso, sindicalización? Me gustaría que anotaran esto y lo hicieran como una especie de glosario en su cuaderno, porque tenemos que tener interiorizados estos conceptos para la clase el día de hoy, ¿ok? Bien, chiquillos. Vamos a empezar con la legislación laboral. ¿Qué es la legislación? Es una ley, ¿ya? Es la ley sobre el trabajo. Entonces, en esta ley hay un conjunto de disposiciones legales que tienen el objetivo de regular las normas que existen en el mundo del trabajo, ¿ok? Entonces, en la legislación centra la atención principalmente en los llamados trabajos asalariados. Como vimos en la clase pasada, chiquillos, existen distintos tipos de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los trabajos con remunerados y los no remunerados. Estamos hablando entonces ahora del trabajo, ¿no es cierto?, y remunerado. En donde, según el Código del Trabajo, hay una relación entre dos personas, en los trabajadores y los empleadores, ¿ya? El trabajador es toda persona natural que presta servicios, ¿no es cierto?, bajo la dependencia de un contrato de trabajo. Y el empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de estas personas, ¿no es cierto?, en virtud de un contrato de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué es importante un contrato de trabajo, chiquillos? Porque en el contrato de trabajo se regula lo que usted debe hacer, ¿ya? Es importante resaltar, chiquillos, que los funcionarios públicos, ¿ya? Como los profes, por ejemplo, yo, eh, o, o en el caso de las Fuerzas Armadas o empleados portuarios, hay una parte del Código del Trabajo en la cual se regulan por los estatutos especiales. Por ejemplo, en el caso de los profesores en Chile, los profesores tienen que ser contratados durante todo el año. Pero, por ejemplo, hay un receso del periodo de vacaciones en los cuales a los profesores igual se nos sigue pagando. Porque nuestro contrato, ¿no es cierto?, tiene dentro de esta disposición especial dentro del estatuto. No así, por ejemplo, en los trabajos convencionales, que solamente hay derecho de descanso, ¿no es cierto?, 2 semanas que ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el Código del Trabajo regula, ¿no es cierto?, el mundo normal, ¿no es cierto?, y otras personas que nos regulamos por estatutos especiales, ¿no es cierto?, que están aceptados, que también podemos ir a la inspección del trabajo, etc. Pero ahí lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, como les decía, el contrato del trabajo, dentro de la legislación laboral, ¿no es cierto?, en Chile, es un documento básico que regula las relaciones laborales entre el empleado y el empleador, estableciendo en él las condiciones básicas de las relaciones entre ambos, ¿ya? Entonces, el contrato de trabajo, si usted empieza a trabajar, tiene que firmarlo dentro de los primeros 15 días, ¿ya? Para un contrato indefinido. Es decir, un trabajo que usted sabe, ¿no es cierto?, que va a estar de forma de más de 3 meses. O 5 días si usted hace un trabajo a plazo. Es decir, a mí me contratan para pintar una casa y tengo un mes para hacerlo. Entonces a mí me van a pagar por el mes, ¿no es cierto?, del trabajo que yo estoy haciendo ahí, y yo tengo ese mes para responder también, ¿no es cierto?, y pintar completamente la casa. Un ejemplo, ¿ya? Cada una de las partes, como el empleador como el trabajador, se debe quedar con una copia del documento firmado, ¿ok? Chiquillos, lamentablemente si no hay evidencia, si no hay algo firmado, no es como que no hemos hecho nada. Entonces, el contrato del trabajo puede ser individual o colectivo. ¿Qué significa esto? Será individual cuando se establece entre un empleador y un trabajador. Es decir, por ejemplo, yo quiero contratar
a una señora que me haga el aseo. Porque yo estoy ocupada, ¿no es cierto? Entonces esta señora, yo le voy a hacer un contrato de trabajo. Yo soy una persona natural y empleo, ¿no es cierto?, a otra persona natural. Y será colectivo cuando es celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones de trabajadores. Esto sucede, por ejemplo, en las empresas multinacionales o en empresas, por ejemplo, del Estado que contratan a otras, ¿no es cierto?, a empresas menores que hacen servicios, por ejemplo, el aseo, los guardias, etc. Y si bien trabajan en un lugar establecido, su jefe es uno, pero tienen que también, ¿no es cierto?, brindarle servicios a otro. ¿Ya? El contrato individual de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empleador, en que ambas partes contraen obligaciones. El trabajador debe prestar los servicios personales bajo la subordinación y dependencia del empleador, que debe pagar una remuneración determinada por los servicios. Obvio, pues chiquillos, nosotros, el contrato del trabajo, hay como vamos a ver las partes del contrato. Nosotros no trabajamos por bolita de dulce, ¿no es cierto? Tenemos que subsistir, tenemos que recibir una remuneración, porque es un derecho. Bien, las partes de un contrato para que ustedes sepan, chiquillos, ¿ya? Según el artículo 10 del Código del Trabajo, se tienen que establecer como mínimo estos puntos, que son 5. En el contrato debe ir el lugar y la fecha del contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a firmar un contrato acá en Santiago, pero a mí me van a decir, oye, tú tienes que ir a trabajar a Puerto Montt. Y era como, no, pues si yo firmé un contrato y eso tiene que cumplirse como tal. 2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. Esto es muy importante porque a veces esto empieza para que te paguen las cotizaciones, ¿no es cierto? Y para ver la antigüedad de la persona en un trabajo. 3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad que hayan de prestarse. Por ejemplo, a mí me contrataron para ser profesora de historia, pero en mi contrato me dice que yo tengo que bailarle a los estudiantes. No, esas son como disposiciones. A ver, que yo también tengo que hacer el aseo, ¿no es cierto?, de todo el colegio. Eso no, porque eso no está dentro de mis funciones. Yo tengo una función específica, ¿no es cierto?, que es dar clases, preparar guías, asistir a reuniones, etc. ¿Ya? Eso tiene que estar estipulado. Entonces ahí están las partes del contrato, usted véalo con más calma, ¿no es cierto? Nuevamente cuando yo cuelgue el PPT ahí en Classroom. Ya, perdón, eran 7 partes importantes, no 5. Ya. 4. Monto y forma del periodo de pago de la remuneración acordada. Hay veces que hay personas que les pagan las quincenas, 2 veces al mes, una vez al mes. Por lo general, el plazo máximo siempre van a ser los primeros 5 días hábiles del mes, ¿no es cierto?, posterior al mes trabajado, ¿ya? ¿Por qué es importante que en el contrato salga esto? Porque si a mí me pagan menos, ¿ya?, yo tengo que reclamar, ¿ok? La duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que la empresa existiera un sistema de trabajo por turno u otras disposiciones. La duración de tu jornada de trabajo, hay veces que las 45 horas de trabajo se hacen durante 7 días a la semana, 6 días a la semana, con una de descanso. O a veces hay turno de 4x3, ¿no es cierto? Y la gente tiene que cumplir eso según lo que corresponda, ¿no es cierto?, a esto. El horario de colación, chiquillos, no es pagado. Por tanto, uno a veces está en el trabajo 9 horas diarias, ¿ya? 6. Plazo del contrato. Como lo dije al principio, puede ser un plazo en contrato de plazo indefinido, que es que después de los 3 meses tú vas a trabajar ahí forever hasta que te mandes una embarrada o te despidas. Y está el de plazo fijo, que es por un tiempo determinado mientras, ¿no es cierto?, se termina la labor. 7. Demás pactos que acuerden las partes, como beneficios adicionales, ¿no es cierto? Si te van a dar un bono, si te van a dar alimentación, si te van a dar vestimenta, etc. Y ahí tiene que terminar, ¿no es cierto?, con la firma del empleador y la firma del trabajador. Ya. Ya vimos, ¿no es cierto?, lo que es la legislación laboral con respecto al contrato del trabajo. Ahora vamos a ver los derechos laborales que ese contrato, que la legislación, ¿no es cierto?, le tiene que dar a los trabajadores. Si un trabajador lleva más de un año, ¿no es cierto?, al servicio de cualquier empresa, puede optar a los siguientes derechos. Primero,
al descanso, que son las vacaciones. Y los demás, bueno, los demás son... no, son abiertos, son chiquillos. Con un contrato indefinido tú puedes asegurar estos derechos, ¿ya? Primero la remuneración. Esto en todo tipo de contrato, porque uno, como ya dije, no trabaja por bolitas de dulce. Entonces, la remuneración es por la prestación de tu trabajo, ¿no es cierto? El descanso, que son las vacaciones y los días libres. La protección a la maternidad, que es aquella que impida a los empleadores despedir a una mujer cuando se embaraza. Ya vamos a ver lo que se trata. Y el derecho a sindicalizarse, a organizar, ¿no es cierto?, actividades dentro de los trabajos para buscar mejoras, no solamente en lo económico, sino que finalmente en estructura, ¿no es cierto?, en hacer un poco más o menos el trabajo. Ya, los tipos de remuneración, chiquillos, tiene que pagarle al empleador por los servicios entregados por su trabajador. Los que siempre vamos a tener son el sueldo y a veces un sobresueldo. El sueldo entonces es la remuneración fija de dinero que a ti te van a pagar por tu labor establecida en el periodo de un mes, ¿ya? Por lo general siempre va a ser un mes, a menos que, como ya dijimos antes, haya otro tipo de sistema. Un sobresueldo es por las horas extras que nosotros podamos hacer. Las horas extras, chiquillos, no pueden pasar de 2 horas diarias, ¿ya? Y tiene que estar, ¿no es cierto?, estipulado por ambas partes. Comisión, participación y gratificación no son para todos, ya porque la comisión es para la gente que trabaja en venta, la participación es un reparto de las utilidades de una empresa, estamos hablando de cosas mayores, ¿no es cierto? Y la gratificación es, por ejemplo, cuando hay, no sé, por el 18 a veces las empresas dan para el asadito para el 18 de septiembre, para Navidad, etcétera, ¿ya? Ya, las vacaciones. ¿Por qué son importantes las vacaciones, chiquillos? Porque el trabajador recupera sus fuerzas físicas e intelectuales para seguir esta labor. Y es muy importante porque si un trabajador se enferma, no solamente la empresa se para, sino que también afecta a la economía. Ya, a lo mejor dicen ya, si no, nadie es imprescindible, pero finalmente sí afecta que una persona no esté en su puesto de trabajo, por lo cual las empresas tienen que cuidar a sus trabajadores y darle, ¿no es cierto?, los derechos correspondientes a descanso. ¿Qué son? Primero tenemos las vacaciones, que son 15 días, hábiles, contados de lunes a viernes, donde las personas, bueno, ¿no es cierto?, pueden descansar de ello y estas tienen que ser remuneradas. ¿Ok? El descanso dentro de la jornada, que no puede ser menor a 30 minutos, que es para que las personas almuercen. Como yo les dije, esto no se lo pagan. Ya, este es su descanso. Por eso es que la gente a veces cuando va a almorzar, por ejemplo, hace otras actividades como ir al banco, qué sé yo, porque eso es su tiempo, ya su descanso dentro de su trabajo. Y el descanso semanal, los domingos y festivos legales, que son días de descanso obligatorio, ¿ya? Usted, si está contratado, no puede trabajar, chiquillos, por ejemplo, si trabaja de lunes a domingo, que por ejemplo el retail, las comidas rápidas y todo eso trabajan de esa forma, tienen que darles un día mínimo a la semana libre, ¿ya? Por lo general siempre son los días domingo y por supuesto el tema de los feriados. Ya. Tenemos la protección a la maternidad. ¿En qué consiste esto? En que son 2 permisos pagados por el empleador, que es el prenatal y el postnatal. El prenatal son 6 semanas anteriores al nacimiento del hijo, ¿ya? O sea, 1 mes y medio antes que esté estipulado más o menos el parto, ¿no es cierto? La mujer puede dejar de trabajar y le siguen pagando. Una vez nacido el bebé, ¿no es cierto?, está el postnatal, que es un descanso de 12 semanas después de nacido el hijo. Y si la trabajadora fallece, podrá dar el derecho, ¿no es cierto?, al padre. Bueno, también si están casados, al papá, por ejemplo, si fue papá en ese momento, le da 1 semana, ¿no es cierto?, que eso también tiene que cubrirlo el empleador. Y la mamá también puede ceder derecho a la protección, ¿no es cierto?, al padre. Es decir, por ejemplo, en vez de tomarse las 12 semanas, se toma 6 y el papá se puede tomar 6. ¿Ya? Y eso también lo permite la ley. Ahora, las mujeres cuentan con un fuero maternal, que es la imposibilidad de ser despedidos sin autorización del juez.
de un juez, ¿no es cierto? Este derecho es irrenunciable y rige desde la concepción hasta un año después del periodo del postnatal. Es decir, la trabajadora en este caso no puede ser despedida, ¿no es cierto?, después del periodo del postnatal del año. Sin embargo, esto, chiquillo, igual una mujer puede ser desvinculada si el juez así lo acredita, ¿ya? Pero son muy pocos los casos. Ya. Y finalmente tenemos el derecho a la sindicalización. Aquí yo puse a don Clotario Blest. Don Clotario es un enigmático chileno, representante específicamente, no solamente de derechos humanos, sino, podríamos decir que es como el fundador de los sindicatos en Chile. Han hecho varias investigaciones sobre él y lo invito también a conocer quién es Clotario Blest. Ya. Entonces, el derecho a la sindicalización, chiquillos, permite a los trabajadores construir sin autorización previa, ¿no es cierto? Sin autorización, perdón. El derecho a la sindicalización se puede hacer sin pedirle autorización a sus jefes, ¿ya? Tú tienes que afiliarte a un solo sindicato, no puedes estar vinculado a dos sindicatos, ¿ya? Es voluntario personal, ¿ya? Es indelegable, es decir, que no puedo mandar si yo estoy en un sindicato, para mandar a una reunión a mi hermana, porque soy yo la que está dentro del sindicato, ¿ya? Entonces ahí, bueno, tenemos distintos tipos de sindicatos, y el más común es de empresa, que agrupa a los trabajadores de una misma empresa, y los trabajadores independientes, que son un grupo que pueden ser menos organizados, pero que igual existen, ¿no es cierto?, de interempresas, o sea, que varias empresas juntas, y trabajadores eventuales, que también es poco común. El más común, chiquillo, es de empresa y de interempresa, ¿ya? ¿Por qué es un derecho a la sindicalización, chiquillos? Porque como personas, como humanos, con la dignidad que tenemos, es justo, ¿no es cierto?, tener o hacer ver, ¿no es cierto?, de forma formal ciertas cosas que ocurren dentro del trabajo. Y por eso, en vez de que una persona solamente diga una cosa, no, está la voz de todos, ¿ya? Instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos del trabajador. Yo tengo un empleador que no me ha pagado mis cotizaciones. Tengo un empleador que no respeta mis horas de trabajo. ¿Y qué pasa con él? Bueno, yo me voy a dirigir a la dirección del trabajo, ya que antes se llamaba la inspección del trabajo, porque ahora es más completa. Y bueno, a él van a fiscalizar, ¿no es cierto? Van a ver qué pasa con él. Y si es meritorio, nos vamos a ir a un juicio, que va a ser el juzgado de letras del trabajo. O sea, hay un juzgado especializado solamente para las cosas del trabajo, ¿ok? Entonces, ¿quién vela por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores? La dirección del trabajo y el juzgado de la letra del trabajo. Ojo, no solamente los trabajadores, si hay, por ejemplo, una persona que no cumple, como por ejemplo el empleador también puede denunciar ahí a sus empleados, ¿ya? Ya. Entonces, en Chile, si yo tengo un contrato de trabajo, estoy obligado, ¿no es cierto?, a cotizar dentro de mi previsión laboral. ¿Qué es la previsión laboral? Es el conjunto de mecanismos que están diseñados para proveer de ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral como consecuencia de la vejez, discapacidad permanente o fallecimiento. De una de las fuentes de ingreso familiar. Esta estructura se ordena a través del sistema de pensiones. Esta estructura se basa en tres cosas. Uno, la política pública de prevención de la pobreza, la pobreza previsional del Estado, las cotizaciones de carácter obligatorio y las cotizaciones individuales. Ya. ¿Qué es esto? Yo soy una trabajadora y eventualmente cuando yo sea viejita, yo voy a tener una pensión. Esa pensión va a ser sacada de mis cotizaciones. Es decir, cuando yo trabajo, a mí me descuentan todos los meses un porcentaje, ¿no es cierto?, que se va a ir para cuando yo sea viejita. Y a su vez, yo puedo cotizar también poniendo un ahorro voluntario. Es decir, yo pongo 50 luquitas todos los meses para mi vejez. Personas que no hayan tenido, ¿no es cierto?, la suerte de trabajar por distintas cosas, que no tuvieron, ¿no es cierto?, trabajos con contrato, el Estado les prevé, ¿no es cierto?, de una pensión solidaria,
Y esa pensión solidaria también, ¿no es cierto?, sale de las cotizaciones y de los impuestos que pagamos todos los chilenos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pago yo en mi previsión laboral? De lo que me descuentan a mí. ¿Qué es lo que yo pago finalmente? Primero, bueno, el 10%, ¿no es cierto?, es para la pensión, para mi vejez. Luego tengo un 7% que se va para la salud, que puede ser ISAPRE, ¿no es cierto?, que es la atención privada, o la atención pública FONASA. Después tengo un 7% de renta, que puede ser por los accidentes de trabajo, que me tiene que cumplir ya, para resguardarme dentro de mi trabajo. Y después también parte para un seguro de cesantía, ¿ya? Es decir, yo también aporto de mi plata para que cuando yo quede sin trabajo, yo tenga ahí algo establecido. En síntesis, chiquillos, hoy día aprendimos los derechos laborales de los trabajadores que están respaldados por el Código del Trabajo. Conocimos las partes imprescindibles de un contrato, entendimos la importancia del descanso para el desarrollo económico y nacional y empresarial de las personas, y conocimos la legislación maternal y comprendimos las motivaciones y consecuencias. Además, entendimos la importancia del sindicato y sindicalizarse y qué hacen con nuestros dineros, ¿no es cierto?, con qué se gastan nuestros dineros que nos descuentan cuando empecemos a trabajar. Entonces, chiquillos, la actividad va a ser, al igual que la vez pasada, contestar un mapa conceptual con el contenido de la clase del día de hoy de este PowerPoint. Ahí está, ¿no es cierto?, la legislación laboral, que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, y a quién protege, y tiene instituciones que velan por su cumplimiento. ¿Ya? Eso, chiquillos, un abrazo. Chao, chao.